Bienvenidos a esta cobertura especial de N+, con motivo del nombramiento del Papa León XIV en el Vaticano. Soy Eric Camacho García, les saludo en nombre de todo el equipo y comenzamos con este programa especial previo a la misa del Papa León XIV ante los cardenales en la Capilla Sixtina. Y es que ya es de mañana en Roma, dentro de media hora, el Papa León XIV va a oficiar su primera misa como pontífice ante los cardenales en la Capilla Sixtina, donde este jueves obtuvo la mayoría de votos para convertirse en el sucesor de San Pedro. Aquí en Foro les transmitimos en vivo esta misa en unos cuantos minutos más. Y vaya que fue un día histórico con las palabras Habemus Papam. El Vaticano anunció a todo el mundo el nombramiento de Robert Francis Prevost como nuevo Papa, el León XIV. Su nombramiento se dio luego de 2 días de cónclave, el más internacional en la historia de la Iglesia Católica, que reunió a 133 cardenales electores procedentes de 5 continentes y de más de 70 países. Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió en el Papa número 267 y en el primer pontífice estadounidense, además nacionalizado peruano. Al salir del balcón en la Basílica de San Pedro, así fue recibido, con una calurosa ovación de miles de personas que ya lo esperaban. Las emociones estallaron cuando dio su primer mensaje, además en español, una parte de él. En este primer discurso y su primer bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, el pontífice hizo un llamado a la paz a todos los pueblos. Terminó la espera. Este jueves a las 6 de la tarde con 7 minutos, tiempo de Italia, 10 de la mañana con 7 minutos, tiempo de México, salió humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina. Las campanas del Vaticano confirmaron la noticia. Los 133 cardenales habían elegido al nuevo sucesor de Pedro, el tercer papa del siglo XXI. El balcón de la Basílica de San Pedro se convirtió en el centro de las miradas. El mundo esperaba el anuncio del nombre del nuevo Papa. Casi 20 minutos después de la fumata blanca, a las 6:29 de la tarde, hora del Vaticano, 10:29 tiempo de México, llegó a la Plaza de San Pedro una banda militar seguida de la Guardia Suiza. Estallaron los aplausos de miles de fieles. La banda militar se colocó exactamente bajo el balcón donde se esperaba el anuncio. A las 7 de la tarde con 12 minutos, tiempo de Roma, 11:12, tiempo de México, el protodiácono Dominique Mamberti apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro para dar la buena nueva al mundo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Robert Francis Prevost se convirtió en el Papa número 267 de la Iglesia Católica y el primero de origen estadounidense. Eligió el nombre papal de León XIV.
A las 7:23 de la tarde, tiempo de Roma, 11:23 hora de México, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro el nuevo Papa, visiblemente emocionado y feliz. La gente lo seguía con las miradas y gritaba con emoción en la Plaza de San Pedro. León XIV pronunció sus primeras palabras como pontífice a las 7 de la tarde con 26 minutos hora de Roma, 11:26 tiempo de México. La pace sia con tutti voi. A partir de ese momento, inició su discurso como pontífice, centrado en construir puentes y ser una iglesia de paz y unión para el mundo. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante. Umile, perseverante, proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Como parte de su primer mensaje, el Papa León XIV también dio un saludo en español. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Al terminar, dio la bendición Urbi et Orbi en punto de las 7:37 de la tarde, hora de Roma, 11:37, tiempo de México. Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Roberto Santa Cruz, Noticias NMS. Y así fue el aplauso que le dieron los cardenales al Papa León XIV justo después de que fue electo en la Capilla Sixtina. Así que el sucesor del Papa Francisco es estadounidense por primera vez, también tiene nacionalidad peruana. Robert Francis Prevost, de 69 años, hijo de Luis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia española. Es conocido por su carácter afable, su enfoque moderado, unas cualidades que han sido fundamentales en su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica. El cardenal Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tiene 69 años. Con 22 años ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín, en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo, en San Luis. Cursó sus estudios en Catholic Theological Union de Chicago, donde obtuvo un diploma en teología. A los 27 años fue enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982. 3 años después, en 1985, fue enviado a la misión de Chulucanas, en Piura, Perú. En 1987 regresó a Estados Unidos y fue elegido director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana, Madre del Buen Consejo de Olympia Fields, en Illinois.
Para 1988, nuevamente fue enviado a Perú, ahora a la misión de Trujillo, residencia que mantuvo por 10 años, hasta 1998. En octubre de 2013 regresó a Chicago para ser profesor de profesos y vicario provincial, cargo que desempeñó hasta que el Papa Francisco lo nombró arzobispo de la diócesis de Chiclayo, Perú, el 3 de noviembre de 2014. En 2019 fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero y miembro de la Congregación para los Obispos en 2020. Desde 2023 es prefecto del Dicasterio para los Obispos. Ese mismo año, pero el 30 de septiembre, fue creado cardenal por el Papa Francisco. Es miembro de los dicasterios para la evangelización, la doctrina de la fe, las iglesias orientales, los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, cultura y educación. Noticias N+. La elección del nombre del Papa León XIV indica un compromiso con la justicia social, y es que el Papa León XIII, quien fue cabeza de la Iglesia Católica de 1878 a 1903, sentó las bases del pensamiento social católico moderno. Fue reconocido por abordar los derechos de los trabajadores y del capitalismo al inicio de la era industrial, así que al elegir el nombre de León XIV, el nuevo Papa deja ver que la justicia social va a ser una prioridad. Esto además demuestra una afinidad con el ministerio del Papa Francisco. Y vamos en vivo hasta el Vaticano con Yolanda Fernández, enviada especial de N+. Allá continúa todavía la emoción por la elección de este nuevo Papa. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal, Eric? Pues así es, aquí mucha emoción. De momento la plaza está repleta de gente, pero toma esa normalidad que hemos estado viendo todos estos días, pues de peregrinos, de turistas. Muchos ya se acercan por curiosidad para ver ese balcón por el que se asomó ayer el Papa. Por cierto, un cónclave que dejó doble sorpresa. Para empezar, fue más ágil de lo esperado. Necesitó 4 votaciones y 24 horas para que los 133 cardenales se pusieran de acuerdo, y una fumata que, debido al retraso con el que se desarrollaron las votaciones el primer día, bueno, pues apareció antes de lo previsto. Como bien estabais explicando, unos minutos después de las 6 de la tarde, de las 10 de la mañana, tiempo de México, y en una abarrotada plaza, igual que a sus alrededores, con una amalgama de fieles, turistas, peregrinos, curiosos, múltiples nacionalidades. Aquí se hablaban casi todos los idiomas, y tras ver ese humo blanco, toda esta gente que estaba allí congregada comenzó a correr. No te puedes ni imaginar cómo, desde las calles aledañas, para tomar el mejor lugar aquí donde nos encontramos ahora, muy cerquita de esta basílica, y ver el momento en el que el pontífice se asomó al balcón. El cardenal Robert Francis Prevost, que aunque estaba entre los nombres que se manejaron en un inicio, no era de los favoritos. Aquí se hablaba de papa italiano, un europeo, incluso asiático. Bueno, pues era lo que sugerían las voces, pero finalmente no. Finalmente fue el primer estado unidense en la historia del Vaticano y nacionalizado peruano. La primera visita que hizo se le vio de manera espontánea aparecer por el Santo Oficio. Allí incluso firmó una Biblia a una niña, y bueno, pues eso fue la primera, digamos, aparición pública que tuvo ya León XIV como nuevo pontífice. Después cenó con los otros 132 cardenales que lo eligieron, y bueno, hoy aquí en pocos minutos ya se va a oficiar su primera misa en la Capilla Sixtina. Lo que está por ver es cómo, bueno, pues cómo hará esa misa, porque es muy significativo también todos los signos. Sabemos que todos los símbolos que giren en torno a ella, porque no sabemos si se sentará en el trono donde los cardenales le besarán el anillo. Recordemos que Francisco prefirió no hacerlo porque le resultaba algo propio de la Edad Media. Bueno, pues también deberá decidir después de eso dónde establece su residencia, si la trasladará al apartamento papal del Palacio Apostólico, el tradicional lugar que eligen los pontífices.
tampoco es algo que hizo Francisco, ahí también rompió la tradición, prefirió la austeridad de la Casa de Santa Marta. Y bueno, pues eso es lo que se espera aquí en las primeras horas. También recibirá a un grupo de periodistas, eso sí, ahí seguirá la estela de su predecesor, de Francisco, algo que hará el próximo lunes. Y por supuesto el domingo será una de esas jornadas históricas, nueva jornada histórica, porque es cuando el nuevo pontífice León XIV celebrará el primer rezo del Ángelus y dará la bendición desde ese balcón que tengo a mis espaldas, todavía con cortinas rojas, y es un saludo que todo el mundo está aquí esperando, y como siempre, pues expectación máxima. Hoy mucho más contentos todos los que hablan. Nos dicen que están contentos con la decisión. Es un papa que parece que sigue la estela de Francisco, un papa cercano, humilde al pueblo, y también pues con esa tradición. Tiene, bueno, madre española, nacionalizado peruano, así que bueno, tiene, digamos que de alguna manera, alma latina. Y justo como decía Yolanda, y como siempre se ha señalado, que quienes llegan como papas al cónclave salían como cardenales, y efectivamente, si bien el Papa León XIV era, por supuesto, reconocida toda su trayectoria, y sobre todo en las últimas horas hemos sabido más de todo lo que había hecho, de 40 años que estuvo de misionero allá en Perú. Desde luego no era de los favoritos o de los más nombrados justamente para poder ser electo nuevo Papa. Una sorpresa. Así es, no estaba en esa quiniela que decimos los españoles. De hecho, aquí cuando estábamos viviendo ese momento en el que se produjo el nombre, pues estábamos rodeados de un grupo de italianos. Incluso dijeron, no es italiano. Ellos estaban convencidos de que iban a ser Parolín, todo el mundo hablaba de él, pero como bien dices, el que entra papa sale cardenal. Lo que sí pudimos ver era una enorme alegría entre todos los latinos que se encontraban aquí, sobre todo cuando escucharon esas primeras palabras en español. Aquí fue, la verdad, que un júbilo, aplausos, todo el mundo con sus teléfonos celulares para grabar ese momento, esas primeras palabras. Lo cierto es que fue toda una experiencia, mucha intensidad, mucha alegría la que se vivió en esta plaza, que según fuentes policiales congregó aproximadamente a 50.000 personas. Nosotros no sabríamos calcularlo, pero desde luego que había muchas. Y es cierto que también, una vez que se cerraron las puertas de este balcón, pues abandonaron la plaza también con mucha velocidad, pero con mucha tranquilidad. No se produjo en ningún momento ningún incidente, y también eso es de agradecer, el comportamiento de los miles de personas, de múltiples personalidades, que muchas almas que al final juntas, todas ellas en una solamente. Eric. Yolanda Fernández, muchísimas gracias. En vivo desde el Vaticano estaremos muy pendientes de estos próximos días, donde serán las primeras acciones del Papa León XIV. Yolanda, muchas gracias. Un abrazo, Eric. Y vamos con mi compañero Horacio Rocha Steines, también se encuentra ahí en el Vaticano, ya a unos momentos de que inicie su primera misa que va a oficiar ante los cardenales allí en la Capilla Sixtina. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal, Eric? Un gusto. Bueno, pues como se dice, después de la noche anterior aquí en Roma, que pues despierta tras esa tarde-noche de celebración, y ya pontífice al frente de la iglesia, como decías, aún de que, y eso quiere decir que por Robert Prevost, conocido pues como León XIV, deberá tener esa misa que mencionaba Yolanda en la Capilla Sixtina con los cardenales que lo eligieron ayer, poco después de las 6 de la tarde, hora local. Va a ser interesante saber qué dice el León XIV en esa misa, qué visión tiene de lo que será su pontificado, aunque ayer ya dijo en el balcón de la Basílica de San Pedro que se necesitan construir puentes. Aquí en las calles, pues eso, Eric, se respira un ambiente de tranquilidad después de la euforia que fue ver aquí ver ese humo blanco de la chimenea que indicaba que alguien ya había sido elegido como el sucesor de Pedro. Ya decía
decía Yolanda, que continúan las cortinas en el balcón, en la logia central de la Basílica de San Pedro. También continúa en su lugar la famosa chimenea. No se sabe exactamente cuándo la van a retirar. Por supuesto, el cónclave ya terminó, así es de que no es necesario que esa chimenea esté ahí, solamente se coloca cuando hay un cónclave. Ya los cafés que tenemos a nuestro alrededor abrieron, las tiendas de recuerdos, de souvenirs se preparan para hacer lo mismo. La vida ya está siguiendo su curso y seguramente esta vía de la conciliación de 500 metros de largo y el Vaticano se verán pues ya repletos de turistas como es costumbre. Seguramente los templetes también que se erigieron para los medios de comunicación de todo el mundo para que pudiéramos cubrir primero el funeral del Papa Francisco y después el cónclave serán poco a poco desmantelados. Ya han comenzado a retirar algunas de las vallas que fueron colocadas por seguridad para los medios de comunicación y para los miles de peregrinos y fieles que estuvieron por estas calles y en la plaza de San Pedro en los últimos días y semanas. Todo cambia y nada cambia al mismo tiempo, Eric, pero bueno, León XIV sabe que tiene mucho trabajo por delante y la iglesia también tiene muchos retos y por supuesto empezar a hablar de temas hasta económicos con los problemas económicos que tiene el Vaticano. Hay un grupo en particular, Eric, que está interesado en ver cómo actúa León XIV a partir de hoy y son la gente sin hogar, la gente sin techo que normalmente duerme en las inmediaciones de la Basílica de San Pedro. En estos días antes de que fuera el cónclave que estuve aquí, hicimos una pieza sobre cómo el Papa Francisco se preocupó mucho por ellos, les devolvió la dignidad con regaderas, etcétera, y hasta convirtió una propiedad del Vaticano en un sitio donde podían dormir cómodamente. Y todos ellos nos decían que no importaba quién fuera el nuevo pontífice, solamente que continuara preocupándose por ellos. Y todo indica que León XIV va a ser así. Eric. Así, sin duda, momentos históricos conforme vayan avanzando en estos primeros días y el Papa vaya apareciendo en público, como lo hará justamente en unos cuantos instantes. Horacio, muchísimas gracias, estamos pendientes. Y poco a poco líderes en todo el mundo se han sumado a las felicitaciones por el nombramiento del Papa León XIV. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su llegada a Nayarit, en entrevista para N+, felicitó al nuevo Papa, destacó que habrá una buena relación con México, adelantó que en su momento lo invitará a que visite nuestro país. Primero felicitarle, por supuesto, y decir que vamos a tener muy buena relación. Sé que es un hombre humanista, también cercano a quienes menos tienen, y va a haber muy buena relación con México, no solamente como jefe del Estado Vaticano, sino porque pues la mayor parte de nuestro pueblo también profesa la religión católica. ¿Le haría la invitación a que visitara? Sí, por supuesto, en su momento ya le haremos la invitación. Justamente vamos en vivo hasta el Vaticano con Valentina Larraqui, también con el padre Sergio Tapia, a unos minutos ya de que inicie esta misa del Papa León XIV con los cardenales allí en la Capilla Sixtina. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días desde el Vaticano, muy buenos días, padre. Buenos días, Valentina. Pues Roma se ha despertado con su nuevo obispo, el Papa León XIV, después de una emocionante fumata blanca, una emocionante aparición, primera aparición del nuevo Papa, quien escogió el nombre de León XIV por su predecesor León XIII, autor de la gran y famosa encíclica Rerum Novarum, que pone las bases de la doctrina social de la Iglesia en este mundo donde hay tantas injusticias, y en un día en el que se celebraba la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, y León de Asís era de los mejores amigos de Francisco de Asís. Muchos símbolos. Sí, han sido unas horas tremendamente emocionantes en las que a mí me conmovió ver de verdad de nuevo gente de todas edades y de todas condiciones corriendo para llegar a la plaza. Era muy, muy bonito y bueno, creo que también es una emoción muy grande para toda Latinoamérica
Anoche tuve la oportunidad de hablar con el vicario general de la diócesis de Chiclayo. Donde fue obispo, el entonces cardenal Prevost. Y bueno, me han contado cómo todo el mundo está absolutamente revolucionado. Todo el mundo subiendo fotos del Papa a las redes con ellos, porque es un Papa que fue muy, muy cercano. Tan cercano que me decía, está todavía en el chat de los sacerdotes de la diócesis, nos sigue hablando para felicitar los cumpleaños. O sea, es un hombre muy cercano y creo que bueno, la providencia nos ha regalado un pastor que va eso en continuidad con el Papa Francisco. Yo creo que desde su primer mensaje obviamente fue clara esta continuidad con el Papa Francisco, seguramente sobre el tema pastoral, digamos, en el terreno. Él fue, el cardenal Prevost fue un hombre de misión, de misiones. Desde muy joven se fue a Perú, entonces fue un cura que huele a oveja, olió a oveja, como quería el Papa Francisco, pero creo que hay que destacar también la libertad del nuevo Papa en elegir un nombre que no fue Francisco II y en aparecer en la logia central de la Basílica con todos los atuendos de la tradición, como había aparecido el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI. Sí. Creo que es importante. Y creo que son arreos, son adornos, si queremos llamarle así, pero que tienen una simbología tremendamente fuerte, porque va con la mozzeta o la llamada esclavina en español, roja, como diciendo, estoy cubierto por la sangre de los mártires y estoy dispuesto a derramar también mi sangre por los demás. Y luego esa estola roja con San Pedro y San Pablo, con las llaves del pontífice, y que representa ese yugo de Cristo que es suave y ligero, pero que al mismo tiempo es yugo. Ayer lo vimos, al Papa le ha caído todo el peso de la Iglesia y de algún modo yo siento el peso de la paz en el mundo, porque el Papa, no lo olvidemos, se ha convertido en conciencia de este mundo. Y de hecho, pues su llamado a la paz es que empezó que la paz esté con ustedes, es decir, y repetidamente mencionó el nombre de la paz. Ya estamos viendo a todos los cardenales reunidos por primera vez, sí, ahora, bueno, en misa en la Capilla Sixtina con el nuevo Papa que eligieron ayer en la cuarta votación, así como había salido el Papa Benedicto XVI en esa cuarta votación. De hecho, mucha gente fue tomada por sorpresa porque había pasado un poquito la hora, digamos, del fin de la primera votación. Hay muchas anécdotas al respecto porque ya la gente pensó que estaban en la quinta votación. Ya nos contará luego el padre también su anécdota personal, pero bueno, imágenes solemnes de esta primera misa del Papa Francisco con los cardenales que ayer lo eligieron en un tiempo relativamente breve, bueno, digamos, en la norma con los últimos cónclaves, porque el Papa Benedicto XVI salió en la cuarta votación y el Papa Francisco en la quinta. Entonces estamos, digamos, en la norma de los últimos cónclaves. Juan Pablo II se tardó un poquito más porque salió como sorpresa después de que dos cardenales italianos no lograron, digamos, superarse el uno, exacto, el consenso. Esta misa, padre, la misa es para la Iglesia. Sí, vamos a ver. Los fieles, los sacerdotes, yo esta mañana celebré la misa pro Papa, porque me parecía que es lo que tenemos que hacer todos nosotros, rezar por el Santo Padre en este momento. Pero el Papa, en su primera misa, celebra la misa pro Ecclesia, por la Iglesia, por todos nosotros, por todo el pueblo santo de Dios. Es un mensaje también muy bonito, porque es eso, nosotros rezamos por Él, pero Él ahora es nuestro pastor, es el que nos indica el camino, es el que nos protege del mal. A mí me sorprende mucho el inicio del cónclave, cuando se rezaron todas las letanías de los santos. No nos olvidemos que hubo una serie de modificaciones al canto habitual, porque al final se hacen una serie de, digamos así, de exorcismos. Es lo que usted dijo. De decirle a todos los fieles, vamos a rezar juntos para que nos libre de las insidias del enemigo, que ilumine a esos cardenales para que puedan
pues escuchar la voz del Espíritu Santo, y es muy, muy bonito. Me sorprendió, hoy en la mañana me contaba uno de los seminaristas con los que vivo, que en la plaza había un muchacho italiano desilusionado porque no había salido un cardenal italiano como papa. Y entonces otra señora que estaba allí, una viejita, le dijo: no seas tonto, el papa nos lo regaló el Espíritu Santo. Y como decía Benedicto XVI, no es que el Espíritu Santo va oído a oído diciéndole vota este, vota el otro, sino que el Espíritu Santo nos garantiza que ese hombre va a preservar la unidad de la Iglesia. Y después, cuando el Papa rezó el Ave María, este muchacho dijo, al momento de decir ruega por nosotros pecadores, dijo: ruega por mí, que no he sabido reconocer la voluntad de tu Hijo. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, ahí está pues la voz del Espíritu Santo en la fe de los jóvenes y en la fe de una anciana. Y ahora inicia la Santa Misa con un salmo, el Salmo 46, el Salmo del Júbilo, que dice así: pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es emperador de toda la tierra. Él somete los pueblos y sojuzga las naciones. Él nos escogió por su heredad, gloria de Jacob su amado. Es un salmo que lo oiremos ahora cantado por la Capilla Sixtina, por el coro de la Capilla Sixtina, que nos dice eso: es momento de aplaudir, porque Dios nos ha regalado un pastor muy grande, y nosotros como pueblo hoy tenemos que rezar por el Papa. Al entrar en el cónclave, el cardenal Parolin instaba a toda la Iglesia y nos decía en ese momento tan solemne: toda la Iglesia unida a nosotros en oración invoca incesantemente la gracia del Espíritu Santo para que sea elegido por nosotros un pastor digno de toda la grey de Cristo. Que el Señor dirija nuestros pasos en la vía de la verdad, y gracias a la intercesión de la siempre Virgen María, de los apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, que el Señor nos conceda hacer lo que le es agradable. Son las palabras con las que inició el cónclave, y nosotros ahora, toda la Iglesia reunida en oración con esos mismos cardenales que tuvieron esta tremenda responsabilidad de escuchar la voz de Dios, nos encontramos a la espera de esta primera Santa Misa, de la renovación del sacrificio incruento de Cristo en el altar, Cristo que se vuelve a entregar por las manos de su vicario. Como decía Santa Catalina de Siena, ese dulce Cristo en tierra que el Señor nos ha regalado para confirmarnos en la fe. Padre, yo recuerdo que esta misma misa fue celebrada por el Papa Benedicto XVI, porque es la tradición que al día siguiente de la elección se haya esta primera misa en la Capilla Sixtina. Si no recuerdo mal, fue en latín, y la del Papa Francisco fue en italiano. ¿A qué se debe esto? ¿O es generalmente en latín? Normalmente es en latín. Es una misa tradicional, eso que el Papa es el patriarca, digamos así, de la Iglesia Latina, es el pastor universal, pero la Iglesia de Roma es Iglesia Latina, y entonces es lógico que la misa se celebre en latín. Al mismo tiempo, el Papa es el sumo moderador de la liturgia y tiene todas las facultades para decir, pues quiero decirlo en italiano, quiero decirlo en latín. En ese sentido, no es un problema que el Papa Francisco la haya dicho en latín. En italiano. En italiano. Sí. Pero al parecer hoy el Papa León XIV volverá a celebrar la Santa Misa en latín. Y creo que eso es muy bonito, porque el latín es la lengua que nos une a todos los católicos. Sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia. Ayer ya lo escuchamos,
pronunciar la bendición Urbi et Orbi en latín y darnos pues ese primer mensaje, siendo con toda la autoridad de los apóstoles Pedro y Pablo: yo les perdono todos sus pecados, les concedo la indulgencia y los bendigo en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y creo que el latín, hay que reconocerlo, es esto, es la voz de la tradición. No lo veamos como, a veces desafortunadamente se ve como si fuera una vuelta al pasado. Una vuelta al pasado, la voz de la antigüedad, y no se reconoce que es la voz de nuestros padres, que es la voz de los que nos han precedido en la fe, es la voz de los primeros herederos, pues esto, de Pedro y Pablo, que por voluntad divina, porque es así, en ese momento, cuando nace la iglesia, quien gobierna en el mundo es el Imperio Romano, y Pedro siente esa moción interior, lo mismo que Pablo, cada uno por un camino diferente, de venir a Roma, la capital del imperio, y poner allí la cabeza de la iglesia. Entonces, que sea en latín es algo muy bonito. Y por otro lado, pues estamos viendo estas imágenes maravillosas de todos estos frescos de la Capilla Sixtina, capilla en la que no solo está la imagen del juicio final, sino que vemos ahora allí pues los distintos frescos del Pinturico, donde pues sale, ¿no?, el Perugino también, la entrega de las llaves a San Pedro. Es una capilla que narra la historia de la iglesia, narra la historia de la humanidad, narra la historia de la salvación. Quizás sea prematuro, pero un tema que causó fricciones fue justamente la celebración de la misa en latín. El Papa Benedicto XVI la había, digamos, vuelto a permitir de una forma muy amplia, mientras que después, bajo el pontificado del Papa Francisco, ya hubo nuevamente restricciones. Aunque sea prematuro, podríamos a lo mejor pensar que el Papa León XIV podría volver a dejar más libertad sobre este tema. Yo pienso que sí. Digo, no lo sabemos, no tenemos una esfera de cristal aquí para saber el futuro, pero me parece que por lo que me han contado estos sacerdotes que han vivido con él, es un hombre moderado y muy abierto a todo. Y sobre todo el hecho de que pues venga de la orden de los agustinos, donde todo es en latín, porque ellos, pues el padre, el inspirador de esa orden es San Agustín, y entonces aprenden latín por fuerza porque quieren leer los escritos de San Agustín en latín. Entonces estoy seguro que es un papa que en este sentido ama el latín. Ya ayer mencionó precisamente una frase de San Agustín en latín, ¿no? Cum vobis Christiano sum, pro vobis episcopus sum, ¿no? Con ustedes soy cristiano, por ustedes soy obispo, que es una frase tremendamente fuerte, porque si uno lee la homilía completa de San Agustín, que la pueden buscar, es fácil de encontrar, San Agustín allí lo que habla es del peso de ser pastor y de la responsabilidad de ser pastor. Es decir, con ustedes soy cristiano y eso es lo que me salva, pero por ustedes soy obispo y les pido que recen ustedes por mí, porque tengo este gran peso de dirigirlos. Era una homilía de San Agustín de petición de él como obispo, porque no se sentía digno de ser obispo, de guiar a la grey de Dios. Todos los papas después de la elección, por lo menos los últimos que hemos conocido, se dan una pequeña escapada en cuanto los eligen, ¿no? Y eso también marca un poquito su pontificado. Yo recuerdo que Juan Pablo II, por ejemplo, de lo primero que hizo fue ir al Hospital Gemelli, que luego se volvería el Vaticano número 3, como él decía, por el alto número de días que estuvo hospitalizado ahí, para ir a visitar a un amigo suyo muy querido, que era el cardenal de Scour, que estaba enfermo en el hospital. El Papa Francisco se dio una escapada y fue enseguida a Santa María la Mayor a rezar frente el icono de la Virgen Salus Populi Romani, que sabemos lo importante que siempre había sido en su vida, y de hecho pues se quiso estar enterrado ahí. Anoche el nuevo Papa lo primero que hizo después de aparecer fue irse al Santo Oficio, que está aquí al lado, donde está la sede de las oficinas de la Congregación del Santo Oficio, del
para saludar a los empleados, porque él estuvo viviendo ahí en un pequeño departamento, ¿verdad, padre? En el segundo piso de del Santo Oficio. Vemos ya al Santo Padre y a la procesión atravesar la Sala Regia al lado de la Capilla Sixtina, acompañados por el maestro de las ceremonias, Monseñor Diego Ravelli. Y como es tradición en esta ceremonia, por seminaristas de la diócesis de Roma, de la que es obispo. Roma tiene 2 seminarios, el seminario romano que está en el Laterano y el colegio Capránica. Y aquí hay una combinación de los 2 seminaristas, de los 2 colegios donde hay seminaristas de la diócesis de Roma, y vemos al coro de la Capilla Sixtina que, como les decía, está entonando el Jubilate Deo, in voce exultationis, aleluya. Batid palmas al Señor, porque estamos exultando, aleluya, aleluya, es un canto de alegría. El Papa procede a incensar este altar que se ha puesto coram populo. Es curioso porque, si no recuerdo mal, en la primera misa del Papa Benedicto, él celebró coram oriente, digamos de espaldas al pueblo, y el Papa León XIV, siguiendo lo que ya había hecho Papa Francisco, ha pedido un altar coram populo de frente al pueblo para celebrar la Santa Misa. Y ahora inciensa esa cruz y ese Cristo del juicio final que pues presiden esta capilla tan maravillosa donde el Papa ha sido escogido por sus hermanos cardenales. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados para que seamos dignos de celebrar estos sagrados misterios. Confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi máxima culpa. Y rezo la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de todos los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora
el coro de la Capilla Sixtina entona el Kyrie de la Misa de Angelis. Señor, ten piedad. La Misa de Angelis es la misa más alegre, la misa de solemnidad de la liturgia latina. Ya lo escuchamos los cantos en la misa Proeligendo Pontifice y hoy volvemos a escuchar la Capilla Sixtina que nuevamente canta este Kyrie de Angelis. Gloria in excelsis Deo. Oremus. Deus, qui regnum Christi ubique terrarum dilatari,
Providencia mirabili disposi. Oh Dios, que en tu providencia has querido el extender el reino de Cristo hasta los confines extremos de la tierra y hacer que todos los hombres participen de los beneficios de tu redención, haz que tu Iglesia, sacramento universal de salvación, manifieste a todos los hombres a Jesucristo, tu Hijo, la espera de la gente y su Salvador. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del capítulo 21 del libro del Apocalipsis. A reading from the book of Revelation. The angel spoke to me, saying, "Come, I will show you the bride." Vino uno de los 7 ángeles y me dijo, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado. Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su resplendor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas. Y sobre las puertas 12 ángeles y los nombres grabados de los que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahora el coro entona el Salmo 97. De nuevo, un salmo de agradecimiento, de alegría. Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantad al Señor un nuevo canto, porque ha hecho maravillas. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantad al Señor un nuevo canto, porque ha hecho maravillas. Le dio la victoria, su derecha, su brazo santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato. El Señor ha dado a conocer su salvación. A los ojos de la gente ha revelado su justicia. Él recordó su amor, su fidelidad a la casa de Israel.
confini della terra hanno veduto la vittoria. Todos los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Acclami al Signore tutta Aclamad al Señor toda la tierra, gritad, regocijad, cantad himnos. cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono. Cantad himnos al Señor con la citra, al sono de los instrumentos de cuerda, con trompetas, con el cuerno, aclamar al Señor, a nuestro Rey. Davanti al Re, il Signore. Escuchamos ahora la segunda lectura en español, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Inicia el canto del Aleluya con el versículo quizás más significativo de toda la tradición católica, el Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Papa ha bendecido al diácono diciéndole que el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que puedas proclamar dignamente estos santos evangelios. Y escucharemos el pasaje completo de el capítulo 16 de San Mateo, la entrega a Pedro
de la Iglesia. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. Gloria a ti, Señor. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, En aquel tiempo, domandò ai suoi llegando discepoli: a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Alcuni dicono Giovanni il Battista, Ellos contestaron: altri Elia, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ma voi chi dite che Él les io preguntó: sia? ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy Rispose yo? Simon Pietro, tu sei il Cristo. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Beato sei tu, Simone, Jesús le figlio respondió: di Giona, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. io a te dico, tu sei Pietro, Ahora yo te e su digo, questa pietra edificherò la tú mia eres chiesa, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. regno dei cieli. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Verbum Domini. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos disponemos ahora a escuchar la primera homilía de Papa León XIV. I'll begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. Empezaré en inglés y luego seguiré Not en just with italiano. me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning. I invite No you solo to conmigo, sino con recognize the todos nosotros, marvels mis that the Lord hermanos has done, cardenales, estamos the celebrando blessings esta that the mañana Lord y continues le to pido pour a out Dios que sepamos reconocer las maravillas que to hace the en su ministry of iglesia, Peter. las bendiciones que consigna a derramar sobre su iglesia. That cross and to be blessed Ustedes with me that han mission. llamado para I can cargar rely on each and la every one of cruz, you to walk with me para cargar as we la continue cruz de esta misión. as a church. Y les pido a cada uno de community of friends ustedes of que me Jesus, ayuden a as llevarla
que continuemos juntos como una comunidad de amigos, de discípulos de Jesús, de seguidores del Evangelio. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con estas palabras, Pedro, interrogado por el Maestro junto con los otros discípulos sobre su fe en él, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. En Él, Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta aparecerse a los suyos después de la resurrección con su cuerpo glorioso. Nos ha mostrado así un modelo de humanidad santa que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que, sin embargo, supera todos nuestros límites y capacidades. Pedro, en su respuesta, asume ambas cosas, el don de Dios y el camino que se debe recorrer para dejarse transformar, dimensiones inseparables de la salvación, confiada a la Iglesia, para que las anuncie por el bien de la humanidad. Nos la confía a nosotros, elegidos por Él antes de que nos formásemos en el vientre materno, regenerados en el agua del bautismo y más allá de nuestros límites, y sin ningún mérito propio, conducidos aquí y desde aquí enviados para que el Evangelio se anuncie a todas las criaturas. Dios, de forma particular, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea un fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia, de modo que ésta sea cada vez más la ciudad puesta sobre el monte, arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones como los monumentos en los que nos encontramos, sino por la santidad de sus miembros, de ese pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Con todo, por encima de la conversación en la que Pedro hace su profesión de fe, hay otra pregunta. ¿Qué dice la gente?, pregunta Jesús, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién dice que no es una cuestión banal? Al contrario, concierne a un aspecto importante de nuestro ministerio, la realidad en la que vivimos, con sus límites y sus potencialidades, sus cuestionamientos y sus convicciones. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Pensando en la escena sobre la que estamos reflexionando, podremos encontrar dos posibles respuestas a esta pregunta que delinean otras tantas actitudes. En primer lugar, está la respuesta del mundo. Mateo señala que la conversación entre Jesús y los suyos acerca de su identidad sucede en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo, rica de palacios lujosos, engarzado en un paraje natural encantador a las faldas del Hermón, pero también sede de círculos crueles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Esta imagen nos habla de un mundo
que considera a Jesús una persona que carece totalmente de importancia, al máximo, un personaje curioso que puede suscitar asombro con su modo insólito de hablar y de actuar. Y así, cuando su presencia se vuelve molesta por las instancias de honestidad y las exigencias morales que solicita, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. Hay también otra posible respuesta a la pregunta de Jesús, la de la gente común. Para ellos, el nazareno no es un charlatán, es un hombre recto, un hombre valiente, que habla bien y que dice cosas justas, como otros grandes profetas de la historia de Israel. Por eso lo siguen, al menos hasta donde pueden hacerlo sin demasiados riesgos e inconvenientes. Pero lo consideran solo un hombre y por eso, en el momento del peligro, durante la pasión, también ellos lo abandonan y se van desilusionados. Llama la atención la actualidad de estas dos actitudes. Ambas encarnan ideas que podemos encontrar fácilmente, tal vez expresadas con un lenguaje distinto, pero idénticas en la sustancia, en la boca de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hoy también no son pocos los contextos en los que la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. También hoy no faltan los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático, a un superhombre. Y esto no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo de hecho. Este es el mundo que nos ha sido confiado y el que, como enseñó muchas veces el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Por esto, también para nosotros es esencial repetir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es fundamental hacerlo antes de nada en nuestra relación personal con Él, en el compromiso con un camino de conversión cotidiano, pero también como iglesia, viviendo juntos nuestra pertenencia al Señor y llevando a todos la buena noticia. Lo digo ante todo por mí, como sucesor de Pedro, mientras inicio mi misión de obispo de la Iglesia que está en Roma, llamada a presidir en la caridad la Iglesia universal,
según la célebre expresión de San Ignacio de Antioquía. Él, conducto en cadenas a esta ciudad, lugar de su inminente sacrificio, escribía a los cristianos que ahí se encontraban: en ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo ya no verá más mi cuerpo. Hacía referencia a ser devorado por las fieras del circo, y así ocurrió, pero sus palabras evocan en un sentido más general un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad: desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me conceda esta gracia hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. De los fieles, en la que estamos todos unidos para rezar por la Iglesia y por el nuevo Papa. Hermanos, elevemos a Dios fervientes súplicas por el bien de la Iglesia y del mundo. Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Raccogli nell'unità la tua Chiesa fondata sulla roccia che è Cristo. Mantiene en la unidad tu Iglesia fundada en la roca que es Cristo. Custodisci nel tuo amore Papa Leone che hai scelto per noi. Conserva en tu amor al Papa León que has elegido para nosotros. Guida e sostieni i vescovi e tutti i missionari del Vangelo. Guía y sostiene a los obispos y a todos los misioneros del Evangelio. Rivesti presbiteri della tua carità e i diaconi dello Spirito. Reviste a los presbíteros de tu caridad y a los diáconos del espíritu de servicio. Santifica i religiosi e le religiose nella sequela di Cristo. Santifica a los religiosos y a las religiosas en el seguimiento de Cristo, pobre, casto y obediente. Estingui dal cuore degli uomini ogni odio e rancore. Extingue del corazón de los hombres todo odio y rencor. Sostieni coloro che sono nella prova e nella sofferenza. Sostiene a aquellos que están en la prueba y en el sufrimiento.
Inspira a los jóvenes proyectos de bien y a los ancianos la alegría del testimonio. Alimenta en nosotros la caridad hacia todos los hermanos y hermanas necesitados. Admite a los fieles difuntos en la asamblea de los santos. Ascolta, oh Dio, la nostra preghiera. La tua sapienza ci aiuti Escucha, oh Dios, nuestra oración. Tu sabiduría nos ayude a caminar por el camino del Evangelio, porque en los acontecimientos del mundo siempre estemos dirigidos hacia la esperanza que brilla en Cristo Señor. Él vive y reina en los siglos de los siglos. Amén. Eucarística, el momento del ofertorio, ese momento en el que cada uno de nosotros puede ofrecerse junto con ese pan y ese vino que hoy van a ser consagrados por primera vez por el Papa como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Allí entre todos los que están llevando las ofrendas, podemos colocarnos cada uno con nuestro corazón para ofrecerle a Dios lo que llevamos dentro, nuestra vida, nuestro trabajo, para sostener a este Papa que nos acaba de pedir nuevamente en la homilía que no lo dejemos solo, que recemos por él. Después de haber hecho el ofertorio, inciensa el altar, recogiendo las oraciones de todo el pueblo de Dios. Inciensa la cruz por la que hemos sido salvados. Y ahora el diácono tiene el dulce deber de incensar por primera vez al Papa León XIV.
para proceder ahora a incensar a todos los cardenales que concelebran esta Sagrada Eucaristía y a todo el pueblo de Dios. Orate fratres, sud meum ac vestrum sacrificium, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para gloria y alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Levis tibi sacrate respice munera, misericors Deus. Dios misericordioso, mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado, y por la eficacia de este sacramento, haz que la muchedumbre de los creyentes en ti sea estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias agimus El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones, lo tenemos levantado es el Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Ere sanctus es Domine, et merito Inicia la te plegaria laudat eucarística omnes a te tercera. condita creatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques,
por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Memores igitur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passiones. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Señor nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, nuestro obispo, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Per ipsum et cum ipso et in ipso. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Preceptis salutarebus moniti, et divina institutio. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos, quesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Domine Jesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
la misa por la Iglesia es precisamente, independientemente del tiempo en el que se celebre, es una misa pascual, es una misa en la que estamos celebrando pues también a ese Espíritu Santo que permanece que permite la unidad de la Iglesia. Vemos ahora pues las manos de algunos. El anillo del pescador se entrega, creo que en la primera misa del inicio de pontificado. Sí, de hecho, ¿verdad? Estamos viendo efectivamente, el Papa va sin dos de los arreos pontificios, que son el anillo del pescador y el palio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. También muy significativo que para esta misa, como antífona de la comunión, como canto de comunión, se ha querido pues utilizar un himno escrito por Santo Tomás de Aquino para la misa de el Corpus Christi, de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. O Sacrum Convivium. Oh sagrado banquete en que se recibe a Cristo y se renueva la memoria de su pasión, se llena la mente de gracia y se nos da prenda de la gloria futura. Vemos que además de los cardenales participan en esta misa algunos de los miembros pues, de esa familia pontificia, de algunos de los empleados más cercanos de la Santa Sede, pueblo que hoy representa a todo el pueblo de Dios.
largas mesas para que todos los cardenales pudieran votar, las estufas, el evangelio, las urnas, y hoy ya otra vez por arte de magia en una noche han podido ya quitar todo, poner todas las sillas para los cardenales. Estaba previsto en realidad para los cardenales electores, pero hemos visto que hay también cardenales mayores de 80 Exacto. años. Están presentes todos los cardenales que están aquí en Roma y como hemos dicho, ¿no? También hay una representación del pueblo de Dios. Seguramente, pues, también algunos de esos 100 personas no cardenales que participaron de algún modo en el cónclave, que gente que pues en estos días ha desarrollado pues difíciles tareas, ¿no? Mucha presión. Y ahora el Papa está por pronunciar la oración final de esta misa pro ecclesia. Se han colocado nuevamente los solideos, porque ya eso indica a los fieles que ya no está presente el cuerpo de Cristo en la capilla, y pues como deferencia, cuando está presente la Eucaristía, ninguno lleva el solideo en la cabeza, porque ese solideo es pues una representación de eso, de solo Dios, solideo, solo Dios es el que manda. Nosotros somos simplemente instrumentos, pero cuando está Dios presente, pues no son instrumentos los hombres, sino que es Dios mismo el que está salvando a través de ese augusto sacramento del altar. Oremos. Deus, qui tuis ecclesia miuciter pacis et Oh Dios, sacramentis, que alimentas y fortaleces abundantemente a la Iglesia con tus sacramentos, concede a cuantos hemos sido saciados en la mesa celestial, que siguiendo las enseñanzas de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación en la convivencia humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes Sit nomen Domini benedictum. y con tu espíritu. Sea bendecido el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que ha hecho el cielo y la tierra. Los bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir, la misa ha terminado. Deo gracias, demos gracias a Dios. Me ha llamado la atención que en su homilía, en esta primera homilía como Papa, el Papa León XIV le dijo a los cardenales: me han llamado para llevar una cruz y para ser al mismo tiempo bendecida con esta misión, y su invitación, una invitación que de hecho hizo ayer también, que fue la de caminar todos juntos. Todos somos iglesia, una sola comunidad, y todos tenemos que caminar juntos. Y al terminar la misa, se canta el Regina Coeli, la antífona mariana de este tiempo pascual. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste portar en tu seno, aleluya, ha resucitado como había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Es una cruz tremenda la que pesa ahora sobre el Papa León
y por eso se reza ahora una de las oraciones más antiguas de la Iglesia. Oremos por nuestro pontífice León. Dominus conserve teum, que el Señor nos lo conserve. Et vivifici teum, y lo llene de vida. Y no permita que sufra, que caiga en las manos de sus enemigos. Creo que esta primera homilía ha estado muy enfocada en la misión de evangelizar la iglesia y sobre todo en todos aquellos ambientes en los que no se cree o se cree que la religión es para personas poco inteligentes, débiles. Es una homilía desafiante de algún modo porque, es decir, señores, no tengamos miedo al mundo que estamos viviendo, ¿no? A este mundo que parece que se ha olvidado de Dios. Nosotros tenemos una misión que es volver a anunciar a Cristo. Sobre todo en un mundo, dijo, en el que la tecnología, el dinero, el éxito, el poder, el placer dominan de alguna manera. Creo que es la denuncia eso, es decir, quitemos los ídolos y volvamos a poner al centro en Dios. Porque son lugares, realmente el Papa está muy consciente de cómo está el mundo y en estos lugares es más urgente que nunca pues llevar el mensaje de Dios, es el mensaje de la misión dentro de este mundo y los aplausos de los cardenales rompen para todo el nuevo protocolo. Creo que es un momento de tremenda alegría. De hecho, no están cantando, está el del órgano ahí haciendo, simplemente rellenando con alegría, pero vean los niños del coro de la Capilla Sixtina. Mira lo emocionante, todos aplaudiendo al nuevo Papa. Y creo que es muy importante que en esta primera homilía haya recordado la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, de la violación de la dignidad de las personas en sus formas más críticas, pero también la crisis de la familia, las tantas heridas que nos están acarreando mucho sufrimiento a todas nuestras sociedades, Padre. Creo que, pues eso, Dios sabe escoger a quién pone al frente de su iglesia y pienso que siempre nos ha ido regalando papas que pues tienen un pasado, una historia vivida que los ha preparado para la misión que ahora se les encomienda. Este Papa me sorprende muchísimo el riquísimo currículum que ha tenido, porque es no solo de formación académica, no solo el haber estudiado ciencias, matemática, sino doctrina, luego teología, claro, con los agustinos, luego licencia y doctorado en Derecho Canónico y luego años de misión en Perú, en una de las zonas más pobres. Regresa a Roma para ser superior general de los agustinos por 10 años, con el gobierno de una orden extendida por todo el mundo, y después de terminar ese periodo, vuelve a Perú y se encuentra con la sorpresa que un año después de haber regresado a Perú, el Papa lo nombra primero administrador apostólico y después obispo de Chiclayo. Y creo que fue el 12 de diciembre, en el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue consagrado el Día de la Virgen. Sí. Al terminar esta homilía, ¿qué nos dijo? Quiero pedir la intercesión de la ternura de la Virgen María, que ella es la que nos mantiene unidos junto con Cristo. Y ayer, pues esa coincidencia, de que haya sido el día de la súplica a la Madonna di Pompei, a la Virgen de Pompey, una oración muy querida por todo el pueblo italiano, pero que pues el Papa ve como un signo. No habíamos escuchado un Ave María en el primer día de la aparición de un nuevo Papa. Jamás, es la primera ocasión, y me sorprendió ayer esto, hablando, como les decía, con el vicario general de la diócesis de Chiclayo, y con otro amigo mío de la prelatura de Yauyos. Me enviaron el video
de un sacerdote de Yauyos al que le tocó organizar en una ocasión un evento para todos los obispos del Perú, y este sacerdote confiaba con gran emoción como el entonces obispo, Monseñor Prevost, había sido el último que había salido de la capilla, había sido el último obispo en quedarse rezando, y al salir lo que le había dicho es: no dejes nunca de rezar a la Virgen. O sea, como se ve que lleva a la Virgen en el corazón, porque la fecha, o sea, pienso que es él el que escogió el ser consagrado el 12 de diciembre. Fue emocionante ver ayer también en la plaza varias veces enfocada a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y yo pienso que es patrona de América, finalmente, y él es un puente entre el norte y el sur y Europa, porque finalmente tiene una ascendencia francesa, italiana, española, nació en el norte, pero ejerció como misionero en el sur. Es un puente. Global Pope, ¿no? O sea, Papa global, porque realmente tiene todas las cartas para poder hacer un papel muy, muy digno, no solo dentro de la Iglesia, sino también como jefe de Estado de la Santa Sede delante de las Naciones Unidas, y volver a ser, repito, conciencia del mundo. Yo creo que ya las palabras que nos dijo ayer, que le dijo ayer a todo el mundo, son de, pues, vamos a construir la paz juntos. No me dejen solo. Y lo volvió a decir hoy, es decir, siente el peso de la cruz, pero al mismo tiempo se siente acompañado por la Iglesia, que es comunidad. Yo creo que él siempre vivió en comunidad, con excepción de los últimos años aquí en el Vaticano, y creo que eso va a ser importante para su visión de la curia también. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue de lo que sabemos hasta este momento. El domingo el Papa León XIV se asomará de la ventana de su estudio privado para rezar por primera vez el Regina Coeli, que es el que sustituye el Ángelus después de Pascua, y ya sabemos que el lunes nos va a recibir a los medios de comunicación acreditados aquí, los que estamos permanentemente y también todos los que han venido de fuera para cubrir este acontecimiento histórico. Todavía no tenemos la fecha del inicio del pontificado que marca realmente, antes se decía entronización, pero ahora es el inicio oficial, digamos, ¿no? Del pontificado. No me extrañaría que pudiera ser el Día de la Virgen de Fátima, el martes 13, pero al mismo tiempo es muy corto el tiempo. Y claro, porque tienen que volver todas las delegaciones, las que vimos en el funeral del Papa Francisco, pues muchas de ellas volverán justamente para esta misa de inicio de pontificado, y por lo general, pues por lo menos en los últimos pontificados siempre han sido 5 o 6 días después de la elección. Sí. Está también el domingo del Buen Pastor. Exactamente. Bueno, pues yo de verdad le agradezco muchísimo su presencia. Ha sido una presencia muy enriquecedora en todas nuestras transmisiones, padre. Mil gracias, Valentina. Gracias a todos. Y recen por el Papa. Claro.